grabar. Ya está grabando Ok, ok. y entonces me voy a regresar a las diapositivas para que se visualicen, ¿no? Para que se visualicen Ujú. desde, desde el inicio. Entonces, quien vea este video, ustedes disculpen la falta de... Suele pasar. Sí, me emociono para empezar la sesión, que se me olvida grabarla, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy revisaremos el concepto de psicopatología, pues antes que nada con un ejemplo. Aquí en este aspecto, pues reflexionen sobre lo que dice este ejemplo y esta imagen. Y después empezamos con la definición etimológica de psicopatología y lo que significa en el DSM-3, algunos otros aspectos a considerar respecto a la normalidad o cómo se considera el trastorno mental. Y la última, Miriam, ¿no? Como una discapacidad o una disfunción, ¿no? Y se considera como anormal, ¿no? Estas personas que tienen una discapacidad permanente o transitoria y entonces pues ya no es normal, ¿no? Entonces, pues puede haber ahí un grado de problemáticas sociales, ocupacionales, discriminación, estigmatización. Aquí el ejemplo, cuando una persona padece depresión, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de la depresión, pero puede ser alguna otra, ¿no? La estigmatización y la discriminación que puede presentar en sociedad la persona, ¿no? Entonces, eh, también en este aspecto se puede considerar como algo anormal. Sin embargo, un comportamiento anormal no siempre es sinónimo de una enfermedad mental. Ujú. Por eso es que los sistemas de clasificación, como el DSM y como la CIE, nos permiten tener los parámetros y los criterios para poder tener el diagnóstico más acertado cuando una persona presenta una enfermedad mental, ¿no? O algo que le aqueja emocional, cognitiva y conductualmente. Pero incluso el DSM-5 y el CIE también, bueno, por lo que he revisado y he visto, a veces sí se queda corto en algunos aspectos que no considera, Uh-huh. E incluso los manejan porque pues, para como... la ansiedad, Uh-huh. sí, entonces sí, es como que es bueno apoyarnos de estos criterios estructurados, pero también no confiar totalmente en ellos, porque sí hay cosas que se queda uno pensando, ¿realmente será totalmente en este ámbito o está también relacionado en este aspecto, pero a una menor frecuencia? Podríamos decirlo así. Así es, incluso algunos trastornos se quedan como no especificado, ¿no? Entonces todavía falta más investigación. Ujú. Todavía aún falta esa investigación o esos criterios. Entonces, vale Bueno, la pena apoyarnos del TCM, del CIE y de las aportaciones de otros autores, ¿sí? Que no específicamente, que no necesariamente hacen grandes clasificaciones, pero sí, pero sí nos dan otros criterios, ¿no? Las podemos ir complementando. Entonces, también de otros autores cuando vemos un poco del desarrollo. sí, exactamente, hay que apoyarnos en ellos. Entonces, pero bueno, ¿qué es la enfermedad mental? ¿No? Lo que nos dice el DCM, ¿no? Y yo marco algunos aspectos. El DCM-5 define la enfermedad mental como, bueno, dice que un trastorno mental, ¿no? Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa, ¿no? Significativa
ya sea del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento. Entonces estamos hablando de los, ¿no? De los diferentes ámbitos de desarrollo de las personas. De un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados de un estrés significativo también, ¿no? O una discapacidad, o sea, limita a la persona, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes, ¿no? Que es justamente lo que le pasa a Jessica en el caso. Sí. ¿No? Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida tal como la muerte de un ser querido no constituye un trastorno mental. Son situaciones por las que pasa el ser humano, ¿sí? Y que tiene que vivirlas y que momentáneamente o transitoriamente pueden afectar, pero no necesariamente constituirse como un trastorno mental. Después, un comportamiento socialmente anómalo, ¿no? Ya sea político, religioso o sexual, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad no son trastornos mentales también, ¿no? Salvo que la anomalía o el conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo, ¿no? Como menciona acá arriba, esta disfunción, o sea, ya no hay un funcionamiento, volvemos a este concepto, ¿no? Normal, Ujú. ¿no? Este funcionamiento óptimo de la persona, bueno, salvo que sea el resultado de una disfunción del individuo como las descritas anteriormente, ¿no? Esto nos lo dice el DSM-5 en su página 5. Entonces, bueno, pues aquí nos da, ¿no? Los criterios, nos describe ¿no? Que sería este trastorno mental y habría que tener ya cuidado. En el caso de Jessica, ¿no? Pues ya nos están dando Pues en el varios, caso de Jessica ya nos dio tres, ujú, ajá, pero nos da tres sí, concisos que vendría siendo problemas cognitivos en la concentración o ujú, así es, ejecutar ciertas actividades. También tiene ya algunos problemas emocionales y está sufriendo aislamiento por lo mismo de que ya tiene un desinterés por hacer actividades. así Está es, descuidando también su propia persona, su entonces propia eso sí ya persona. son indicios de que algo no está realmente bien. No Ajá. está bien, exactamente. Así es, Ay, ya. y emocionalmente también sus ataques de irritabilidad y malestar, Ujú. que son, sí, Entonces ya son en varias áreas, ¿verdad? ajá. En los ámbitos de la persona, ¿no? Sus ámbitos de funcionamiento de la persona. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahora pasamos a, pues, algunos puntos interesantes en la historia, ¿no? No lo quiero hacer tan amplio porque, pues, imagínate, desde las sociedades preclásicas, ¿no? No, pues, so- solamente es Sí, es como, mucho. no, solamente como algunos puntos interesantes en la historia de cómo se ha venido, desarrollando el estudio, ¿no? O estudiando a la enfermedad mental, ¿no? Entonces, en las sociedades preclásicas, ¿no? La cultura griega, romana, se habla de ¿no? De un aspecto sobrenatural con esta enfermedad mental. Bueno, no se nombraba enfermedad mental, no sé, algo sucedía, pero desde un aspecto sobrenatural y mágico, ¿sí? El demonio se Eh, les metía. exactamente, ¿sí? Algo, Era una bruja. sí, una posesión demoníaca, ¿no? Que hay un maleficio. Y aquí dice, Sí. raptan el alma, ¿sí? Te raptan el alma, ¿no? Entonces, sí, aparece la demonología, que es la posesión de la persona. Entonces, pero pues es algo sobrenatural, algo que no ¿no? No es parte de la persona, se apodera de ella, ¿no? Ajá. Ya en la antigüedad, ¿no? En la cultura grecorromana, no deja de existir esta concepción mágica. Sin embargo, ya poco a poco se empieza a hablar de algunas condiciones en el ser humano. Aparece la teoría de los humores de Hipócrates, ¿no? Que nos habla ¿no? De la sangre, el flema, bilis amarilla, bilis negra, y que dependiendo
de en qué cantidad se encuentra en el Sí, organismo, si están en un equilibrio o no, entonces van a tener cierto, Hipócrates decía ciertos temperamentos, ¿no? Que esto también nos habla de personalidad. ajá, Entonces, cierto temperamento o enfermedad, ¿no? No está en equilibrio, que me, ¿sí? sí, ¿No? Y los trastornos edad humorales, ¿no? media. ¿No? Los trastornos humorales, Ah, sí, también. estos humores, ¿no? ¿Cómo están los humores de la Es persona? una, esa es una teoría bastante interesante, Ujú. en especial por el hecho de que en parte sí podríamos decir que es como ese dicho que tienen algunas personas, tienen la sangre muy pesada por el carácter tan Ujú. tenso que tiene. Dicen, es de sangre pesada. Claro, O los que son muy sensibles, hay de sangre muy, ligera, ay, sí. muy, ¿qué les dicen? Acá, sí. Entonces sí, Mira, ya de ahí vemos en por 10 qué. minutos se acaba la sesión. Si se Ok, acaba, regresamos. ok, ok. Sí, es interesante porque además empiezan las bases son las bases de la personalidad, ¿sí? Ajá, Y además, implicados, pues, ¿no? Estas sustancias en el organismo, que entonces, pues, nos habla de la bioquímica del organismo, ¿sí? O sea, hay cambios en el organismo, entonces, por supuesto, y nos dan ciertos tipos de personas, ¿no? Cómo son las personas, según Hipócrates. Y bueno, pues ya de la antigüedad nos damos un gran salto a la Edad Media, ¿no? Y muy parecido a la tradición sobrenatural, ya con la iglesia, ¿no? Ya con la iglesia se habla de la brujería, ¿no? Nuevamente de esta posesión demoníaca, pero se considera a la persona como, ¿no? Como loca, ¿no? Como el loco, pero que es una víctima del diablo, ¿sí? Es una víctima. Entonces el trato que les dan es de, ¿no? Respetuoso hacer oraciones, ponerle agua bendita, hacer los exorcismos o peregrinaciones a lugares sagrados para pedir por la persona, ¿no? Y que sea liberada del diablo. Pero ya por ahí ¿no? Igual en la Edad Media, 1478, con los dominicos, pues aparece el martillo de las brujas, ¿no? El libro El sí, martillo de las brujas, ¿no? De los dominicos Kramer y Spenger, y donde dicen que la locura es, creo que, que, sí, creo que fue en la Edad Media en donde comenzó la cacería de brujas, por si no me supuesto, equivoco. sí, sí, sí. Es aquí Entonces donde ya, era oscura. sí, es aquí donde ya cambia esa visión. Ahora ya hay una participación activa de la persona, ¿sí? Hay un vínculo con el diablo, entonces, ¿no? Pero además, bueno, pues las brujas, aquí ya se considera la persona culpable, ¿no? Entonces, pues más que liberar a la persona de ¿no? De este demonio, más bien ahora ya es culpable, ¿no? Y dice aquí, y ajusticiada para Ujú. restaurar el pacto alterado con Dios, ¿no? Entonces, pues ahora ya el Hijo tratamiento del son, demonio. sí, ya son crueles, los castigos Sí. físicos, y pues lo que es ¿no? La Inquisición. Y entonces, bueno, ya con el Renacimiento y la Ilustración, pues ya se empieza a cuestionar esta visión demonológica, ¿sí? Eh, ya se empieza a hablar de que hay pues ciertas causas naturales que pueden explicar ahora, ¿no? Ya se empieza a hablar de la enfermedad mental. Y bueno, empiezan a haber ya varios autores en este periodo. Para el siglo XV aparecen los primeros, les llamaban antes manicomios, ¿sí? Y Ajá. psiquiátricos en Europa, ¿no? Se considera Johann Weyer, un médico neerlandés, el padre de la psicopatología moderna, ¿no? Pues ya por ahí nace en 1515 y muere en 1588. Para el siglo XVIII ya, ya hay otros métodos de estudio, ¿no? Como la observación, la descripción clínica, ya se empieza a hablar de ¿no? De que hay diferentes trastornos,
y pues a recluir a las personas enfermas en centros e instituciones. Y a finales del siglo XVIII y mitad del siglo XIX, pues bueno, ya hay una gran reforma asistencial, ¿no? Es un trato diferente a las personas que son recluidas. Eh, el abandono del modelo hipocrático. En la ilustración, pues aparecen los derechos del hombre y del ciudadano, entonces, pues a que haya un trato digno de las personas que son recluidos en los psiquiátricos o en estos centros eh, para los enfermos mentales, un tratamiento pues que tiene que ver, ¿no? Un tratamiento más moral. Ya se habla de una nueva clínica para atender a este tipo de pacientes y se aplica el método clínico descriptivo. Hay una observación del comportamiento, de los síntomas, ¿no? Es decir, pues qué pasa con ellos, los síntomas, los signos, qué origina estas enfermedades y, por supuesto, pues las clasificaciones, ¿no? Y pues Un gran continuando, cambio. ¿no? Continuando en ese, sí, sí es un gran cambio, continuando igual en ese periodo. Ya hay teorías explicativas desde el ámbito de lo biológico, organicista, la tradición hipocrática, en algunos casos, y claro, la psicología. Entonces, en la biología, Greensingers es un psiquiatra alemán, establece la relación directa entre los trastornos y las lesiones en el sistema nervioso central. Entonces, pues hay un estudio más específico y relacionarlo ya con el funcionamiento del sistema nervioso. Kreplin recopila, sistematiza, ¿no? Cuadros clínicos, hace un gran estudio de qué es lo que, ¿no? Cuáles son esos síntomas, esos signos que tienen o que presentan muchas personas y entonces empieza a, ¿no? A organizar sus cuadros clínicos y y ya para el último siglo, para este último siglo, los agrupa en función de afinidades clínicas, ¿no? Entonces, pues empiezan ya esas clasificaciones. En la psicología en Europa, Charcot, Babinski, Janet, Freud, Blauer, en Estados Unidos, Meyer, ¿no? Con el psicoanálisis, se habla de una posible causa psicológica en los trastornos mentales, ¿no? Los cuadros de los neuróticos. Se habla de la conducta normal versus la conducta normal versus conducta anormal y la historia del enfermo, ¿no? Cómo vive el enfermo, o la experiencia del enfermo. En Estados Unidos hay una reforma contra el internamiento, pues masivo, ¿no? Indiscriminado en los psiquiátricos. Empiezan a haber estas campañas de higiene mental, ¿sí? Mejoras en los sistemas hospitalarios, nuevas terapias y métodos asistenciales y la terapia ocupacional. Y ya para finales de la Segunda Guerra Mundial, por ahí como de 1947, 48, pues el auge de la psicología, pues no desde ese momento, sino antes, ¿no? Desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero pues hay una oleada impresionante entre las dos guerras y después de la Segunda Guerra. Entonces, modelos y escuelas ¿no? En psicopatología, establecimiento de, ¿no? Las nosologías, es la clasificación, los sistemas diagnósticos. eh, Hay una segunda revolución terapéutica, aparece la atención comunitaria, la psicofarmacología, importante, y pues las neurociencias, ¿no? A partir de las neurociencias, con la psicofarmacología, pues grandes investigaciones, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, las opiniones contemporáneas de los psicólogos clínicos son pues mucho más complejas. Hay tratamientos actuales, bueno, no, este, mm, sí se pueden ser actuales como la electroconvulsiva, este,
aunque bueno, habría que tener, ¿no? Sus reservas y investigar, pues, qué tanto hoy en día se utilizan, ¿no? Eh, y algunos utilizan psicotrópicos, ¿no? Antipsicóticos, antidepresivos, antimaniáticos o ansiolíticos. Bueno, habría que cambiar aquí Trull y Pares es de 2002, Jarnes de 2006, habría que ver, pues han cambiado algunos términos, ¿no? En el caso de la terapia electroconvulsiva, creo que hay una parecida, pero se Ujú, ocupa para... Ay, ¿he tenido algún colapso o algún daño craneal ujú, o algún accidente que implique una lesión craneal ujú. para estimular la neuroplasticidad, Muy que bien, es sí. mandando a ciertas regiones del